Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Después de un par de semanas fuera del aire por el tema de Santo Domingo 2026, aquí nos encontramos nuevamente para hablar de temas de tecnología que tienen gran impacto, porque la realidad es que estamos rodeados de una serie de temas que tienen demasiadas consecuencias que quizás no estamos viendo, y precisamente para tratar esos temas estamos aquí y me acompaña para los fines Jesús Sánchez. Bienvenido. Hola Rocío, saludos a la audiencia y vamos a dar formal inicio a nuestro segmento RetroTech. Nos vamos a 1993, agosto 3. Nada más y nada menos que con Apple. En ese entonces, el lineamiento que tenía Apple era de llevar la computación a todos lados, especialmente en el bolsillo. Y en ese entonces no estaba el genio creativo de Steve Jobs. Ya tenía unos cuantos años que le habían dado para afuera, o sea, le pusieron las maletas en la calle. Y quien dirigía, quien era el jefe en ese entonces, era John Sculley. Y se creó algo llamado Apple Newton. Irónicamente se llama Newton por el tema de la manzana también. Así mismo es. Hay que mencionarlo. Y lo importante es de que Sculley creó el término Personal Data Assistant, o sea, asistente de datos personal, PDA, digamos un acrónimo muy conocido hoy en día. El Apple Newton, la primera versión, salió con un lápiz óptico y una pantalla táctil. Innovador para ese entonces, o sea, estaba muy adelantado a su tiempo. Sin embargo, por temas de costo, la versión que le sucedió tenía un lápiz, digamos que resistivo. O sea, la pantalla, digamos que siguió siendo táctil, pero ya de otra categoría, pero no bajaba de los $700 en ese entonces. Estamos hablando 93. Y $700 en 93 es como mencionar, como $5,000 hoy en día, con todo y la inflación. Pero estamos hablando de un dispositivo que estaba muy adelantado a su tiempo. Tenía, digamos que, una memoria, digamos, muy pequeña, que para ese entonces, digamos, que era suficiente, y un procesador ARM de 20 MHz, o sea que para la época estaba más que bien. Tenía algo llamado Newton Script, que era una versión reducida del Apple Script, que en ese entonces, en lo que serían el macOS Classic, era para automatizar tareas y también hacer componentería. Lástima de que en el 98, con el regreso de Steve Jobs, muriera. Decidieron no producir más Apple Newton, aparte de que fue un fracaso en ventas, recibió fuertes críticas. Pero ¿qué sucede? Steve Jobs simplemente se quedó con la idea de que en algún momento tenía que hacer un dispositivo que fuese de porte universal. Y fue, digamos que, la piedra angular en lo que sería el diseño del iPhone. Así mismo es, Jesús. Apple Newton, como bien dijiste, era un equipo sumamente adelantado para la época en la que salió, y precisamente por eso y por el precio, que era parte de todo ese entramado de que era realmente avanzado e innovador, pues fue un fracaso comercial. Y por eso cuando Jobs volvió a la compañía, que estaba bastante en malas para ese momento, pues lógicamente una de las decisiones que tomó fue sacar esto del aire, porque realmente no era factible en términos económicos o financieros. Ahora bien, si ustedes analizan lo que es un Apple Newton y lo comparan a lo que salió después, BlackBerry, por ejemplo, luego el iPhone, que fue lo que le dio la estocada final al BlackBerry. La Palm también. Exacto. Si ustedes lo analizan, vemos que hay una línea bastante lógica de un equipo al otro, porque básicamente fue eso, salió antes de tiempo. Y esto ocurre muchas veces cuando hablamos de tecnología, que se tiene una idea que es fabulosa. El problema es que no necesariamente el mercado está preparado para sacar el debido provecho o para entender la funcionalidad. Y en gran medida fue lo que pasó con Apple Newton. Incluso, cabe mencionar que el tema de la tecnología de escritura fue, digamos que, adquirida por Topaz. Topaz es una compañía que desarrolla dispositivos biométricos para la captura de escritura. Todo el que ha trabajado o ha visto en cualquier kiosco que lo ponga a firmar, especialmente los que están renovando la cédula para la toma de su firma,
utilizan este dispositivo, que está basado en esas especificaciones. Esa patente originalmente era de Apple. Para que ustedes vean que Apple siempre ha sido una compañía que, digámoslo en manera muy coloquial, que siempre está adelante. No necesariamente por estar adelante le va bien, pero definitivamente que hay que reconocer que ciertamente para su momento estuvieron bastante adelantados y como hemos podido ver, esta apuesta temprana eventualmente dio sus frutos. También cabe mencionar de que con el diseño de Apple Newton le dio la idea a Steve Jobs de crear el producto que relanzó a Apple. La gente cree que fue, digamos, que el lanzamiento de OS X, de Mac OS X. No, fue el iPod. Exactamente, el iPod fue lo primero. Ese fue un producto que también fue muy revolucionario y a diferencia del Newton fue un éxito inmediato de ventas porque esto llegó en el momento en que había temas fuertes de copyright, de distribución también de royalties entre músicos, porque fueron los tiempos en que se puso de moda descargar música en formato MP3. Y esto, ya eso también es otro retrotech, pero hay que mencionarlo, Jesús, Sí. que eso generó un debate legal muy fuerte en su momento, cuando salieron Napster y Kazaa y ese tipo de servicios Audio que permitían. Galaxy también. Exacto. Ese era uno bien conocido, el que tú acabas de mencionar. De ahí fue que vino el éxito del iPod, porque se tomó en cuenta la situación que había, los problemas de ambos lados, y se le buscó una solución elegante. Y eso precisamente es algo que ha caracterizado a Apple muchas veces, buscar soluciones elegantes a problemas que no son nada elegantes. Y hablando de cosas no tan elegantes, ¿tú sabes quién está poniendo un huevo más que una gallina ponedora? Ay, ay, ay. ¿Quién? A ver. LinkedIn. Ah, pero espérate, Sí. que ya con eso empezamos con la actualidad tecnológica. Realmente. Y mira, la carga de inteligencia artificial que vamos a tener en esta ocasión es sumamente alta. Demasiado, diría yo. Y mira, yo me había dado cuenta hace unas cuantas semanas de que LinkedIn estaba comenzando a taguear contenido de imágenes generadas por inteligencia artificial. Yo casi siempre en mis artículos yo cojo y genero una imagen a partir de un prompt, porque yo no soy bueno diseñando gráficos. Yo simplemente le digo, mira, yo quiero una imagen que sea esto. Y lo pongo. Y él le pone una coletilla, un pequeño loguito, que dice, esto es creado con inteligencia artificial. Entonces yo lo que hago es que le altero los colores, me dice, se le va a quitar esto, yo le digo, no importa, dale. Ellos han creado algo llamado Slope AI Meter, o sea, para medir qué tanto de inteligencia artificial tiene el perfil, o sea, qué tanto se ha generado con inteligencia artificial, si es un humano que está escribiendo, si no es un humano. O sea, pero realmente no hay una precisión, pero el perfil mío dice que yo tengo un 77%, o sea, más o menos. Pero eso para que ustedes vean de que nadie se salva. O sea, ellos están utilizando la misma IA para determinar que es un humano y que no es IA lo que se está generando. Porque han tenido varios temas en los cuales también hay gente que han tomado artículos de LinkedIn que se los han robado, los han utilizado como guión para videos de YouTube y cosas así. Ya me pasó, eso lo hemos hablado varias veces, pero eso para que ustedes vean. O sea, la IA está jugando los dos bandos, a favor y en contra. Tengo que hacer una pequeña precisión aquí, porque sí es cierto que hay eso de AI Slope Meter, como mencionaste, pero no es una creación tanto de LinkedIn, sino que esto salió a raíz de una decisión que tomó LinkedIn, o LinkedIn como mucha gente prefiere llamarle, de agregar un botón que básicamente a ti, como usuario de la plataforma, te permite marcar como basura digital aquellos contenidos que tú entiendes que no te aportan nada y que encima de todo fueron generados con inteligencia artificial. Peor aún. Entonces de ahí viene eso de AI Slope Meter. Y aquí viene la parte que para mí es una paradoja y una ironía al mismo tiempo. Como bien dijiste, este meter utiliza inteligencia artificial para medir si tú eres más IA o más humano.
en base a tus últimas 10 publicaciones. ¿Y dónde está el problema? Que la misma LinkedIn era una plataforma que te empujaba a utilizar activamente inteligencia artificial, al punto tal que tú escribías algo y la misma plataforma te ofrecía al final, utiliza esta herramienta de inteligencia artificial para mejorar tu artículo. Peor. Entonces, dime. Oye, peor, utiliza inteligencia artificial por medio a pago para mejorar tu perfil, o sea, resaltar lo que son tus capacidades y cosas así. Lo han hecho. Entonces, me llamó la atención cuando tú dijiste el botón para descartar qué es basura y qué no es basura. Porque eso conecta directamente con este asunto del Muse AI, con todas estas herramientas de generación, con la herramienta de generación de OpenAI, no recuerdo el nombre, que la descontinuaron recientemente. Atlas. No, Sora. Sí. Sora. Con Atlas viene otro asunto por ahí, que no se desesperen, pero ese es feo. Ese está muy feo. Feo realmente, porque ahora mismo vamos a entrar directamente de lleno en eso, porque realmente ya es como decimos, todo está conectado. Y el tema con Atlas viene de la mano con esto, y es de que otra brecha de seguridad. Yo pensé que Atlas estaba muerto. Ellos decidieron que lo iban a descontinuar. Lo que pasa es que parece ser que la decisión final fue no actualizarlo, o sea, dejar como que el producto agote su ciclo y se salga por su cuenta, pero sabemos que eso realmente no funciona tan fácil o tan correctamente como se quisiera. Realmente. Entonces, mira, eso de Atlas a mí me preocupa, porque hay gente que, por decirlo así, está pasando lo mismo que con Google Chrome. Google Chrome está igualito, o sea, tú le quitas el logo de Chrome y le pones Atlas y es la misma cosa, lo mismo. Por el hecho de que ellos metieron Gemini en Chrome. De manera así dictatorial, llegué yo. Bueno, de hecho hay una crisis tanto de publicidad como de esas compañías que suelen pagarle a Google para tener un sitial alto. O sea, cuando tú haces una búsqueda, antes de esta invasión de la IA, te daba siempre una lista de links. Y los links que salían arriba, obviamente, son los que tienen mayor visibilidad, mayor probabilidad de que tú hagas clic. Y había compañías que pagaban para ese posicionamiento. Sí. Pero ya no tiene sentido, porque vino la IA y acabó con todo eso. Ahora mucha gente prefiere simplemente seguir hablando con la IA que está ahí, porque es más práctico en un sentido. No necesariamente mejor, hay que tener cuidado, pero realmente han hecho esto a propósito para que tú no tengas que estar buscando links. Y peor, déjame decirte que el primer resultado que te sale es nada más y nada menos que un resultado de un prompt de IA en Google. O sea, vaya, ellos están enterrando el negocio que los impulsó, que fue ser un motor de búsqueda. Está bien de que a final de cuentas tú tengas que combinar capacidades de lenguaje amplio o lenguaje pequeño para estos motores de inteligencia artificial. Sin embargo, estás matando lo que te da, lo que sería el impulso para poder calibrar ese modelo. O sea, algo que no entiendo. No. Y eso son de las cosas, la tendencia de Google de meter inteligencia artificial a todo. Que esa es la tendencia que lleva el mundo, lamentablemente, porque fíjate, y con esto volvemos al tema de LinkedIn. Ellos te estaban impulsando y empujando a utilizar IA de manera activa. Incluso ocurría ahí y ocurre también en TikTok y en muchas otras plataformas, que si tú haces un contenido completamente manual, usualmente eso no tiene visibilidad. Sin embargo, desde que tú le pides a ChatGPT o a cualquier otro modelo de inteligencia artificial, hazme una imagen, porque usualmente esa es la parte que más llama la atención, lo visual. Desde que tú le pides a la IA que te haga lo visual, ya sea una imagen, una infografía o algo similar, por el motivo que sea, y sabemos que tiene que ver con algoritmos y otros temas, eso automáticamente genera una visibilidad que no vas a lograr si lo haces por tu cuenta utilizando Canva, por ejemplo. Porque me ha pasado. No, a mí también, imagínate, es un tema.
Pero mira, dentro de esa tendencia forzosa de estar metiendo IA en todo, volvemos con Google Earth. Dios mío, qué problema. Mira, yo no sé dónde vamos a llegar, porque realmente se suponía que Google Earth es una manera, digamos, de tú ver de manera visual datos, digamos que de manera interpretativa geoespacial, digamos que mapas, ubicaciones, combinado con Google Maps, fotos satelitales y todo esto. Pero ellos están falseando la información también con IA. No entiendo qué es lo que está pasando. Tú sabes que ese fenómeno realmente no se entiende porque no hay que meter la inteligencia artificial a todo. Sin embargo, parece ser que el mandato de la industria es pónselo a todo, aunque la gente proteste. ¿Qué ocurre con Google Earth? Entonces, se pusieron creativos ahí en Google y decidieron introducir una funcionalidad donde básicamente tú como usuario tienes, o tenías, porque esto duró un solo día, de tan malo que fue, tú tenías la oportunidad de escribir algo sencillo de qué tú querías ver. Por ejemplo, quiero ver cómo era el barrio San Carlos 100 años atrás, por poner un ejemplo. Sí. Y eso es un uso que tiene hasta cierto punto sentido. Un valor histórico. Tiene un valor histórico y también tú podías hacer lo contrario y decirle, quiero ver a, qué sé yo, el Santo Domingo dentro de 100 años, una parte específica de Santo Domingo. Sí. Y eso sí. también tiene funcionalidad, vamos a decir, sobre todo para quien quizás se dedica a planificación urbana y ese tipo de temas. ¿Dónde está el problema? Que la gente es demasiado creativa, a veces para su propio bien, y no tardaron en salir aquellas personas que pusieron, ponme un accidente en la calle, o ponme una planta nuclear donde no la había. Ay. ¿Y dónde viene el problema? Que para periodistas, investigadores y similares, Google Earth viene a ser una especie de evidencia dura, cuando se quiere, por ejemplo, desmentir imágenes que salen cuando hay bombardeos o catástrofes naturales, porque sabemos que hay una propensión demasiado alta a que se aprovechan esos momentos para que salgan toda clase de fotos falsificadas que califican de desinformación, y si no se tiene cuidado, hasta el medio más serio se puede confundir y sacar eso como que es real, y eso causa muchísima confusión. Mira, voy más lejos con eso que tú dijiste. En estos momentos donde hay un conflicto armado, un conflicto bélico en Oriente Medio, tú sabes lo que han hecho, ¿verdad? Han falseado información y eso ha sido parte del equipo de propaganda del gobierno de Irán. Ponme esto, ponme que hay una escuela, ponme esto, aquello, lo otro, y para poder decir y que estos medios de centroizquierda, para no llamarlo de otra manera, para guardar, digamos que cierto respeto, ha pasado de que han tomado, como bien dice, eso como si fuese una verdad absoluta. Y ya sabemos el resultado. Noticias falsas, no se sabe quién tiene la razón o la verdad. Incluso hasta tomar una foto o entrevistar en el momento del hecho, se ve incluso hasta, por decirlo así, con cierto recelo, cierta duda, porque también hasta eso es capaz de ser falsificado con IA. Exactamente. Para que el público entienda por qué Google Earth se utiliza a modo de evidencia para desmentir o bien informar al mundo que una foto sí es en efecto real, hay que ver cómo funciona Google Earth. Ya bien dijiste ahorita que hay una mezcla aquí de imágenes satelitales, imágenes aéreas y otro tipo de procesamiento óptico visual que te permite hacer una exploración del mundo. O sea, tú puedes en Google Earth ir a una calle específica y explorarla. Puedes ir a una ciudad también a hacer lo mismo. O sea, eso ya depende de tus intereses. ¿Qué sucede? Que estas imágenes no se actualizan en vivo. O sea, no estamos hablando de que aquí hay un feed en vivo, sino que son imágenes que dependiendo del lugar se pueden actualizar cada 6 meses o cada 5 años. Todo depende. Cuando son ciudades de importancia, usualmente toma de 6 a 12 meses esa actualización. Y lo que significa esto es que como no estamos actualizando imágenes día tras día, sino que hay un tiempo, un intervalo considerable, digamos que actúa como un archivo histórico.
Si entonces, por ejemplo, te dicen, destruyeron tal monumento en una ciudad, fácilmente tú puedes ir a Google Earth, visitar la ciudad, y si el monumento está ahí, ya entonces ahí tú te da una idea de que, bueno, quizás eso no sea verdad. O si te dicen, ese edificio ahora lo van a utilizar como algo para armamento. Si tú ves que el edificio estaba ahí, que es una escuela, y ya tú dices, bueno, difícilmente. Ya eso te da un punto de partida para tú seguir investigando. Y esto aplica sobre todo a periodistas. Realmente. Y otra cosa que me está preocupando, yo creo que Fahrenheit 495 se está cumpliendo, porque ahora mismo hay toda una campaña de destrucción de libros en nombre de la IA, simplemente para darle una ingesta de datos. Yo no entiendo. Entonces, realmente esto se descarriló. Esa para mí ha sido una de las noticias más feas en salir del mundo de la IA. Y definitivamente que lo único que hace es afianzar la idea de que realmente esta es una tecnología demasiado destructiva. Porque lo hemos hablado muchas veces aquí de que esta tecnología requiere de muchos recursos para poderse desarrollar y funcionar. Uno de los recursos más afectados es el agua y después le sigue la energía. Y obviamente que todo esto afecta al mundo entero. O sea, esto, de hecho, en Estados Unidos hay un gran problema ahora mismo porque hay una oposición muy fuerte a la instalación de centros de datos que son necesarios para seguir desarrollando la inteligencia artificial al ritmo que se ha estado haciendo. Y hay muchísima preocupación también. Mira, yo no me imagino de que ellos comiencen a montar centros de datos en la Luna, no lo dudes. Pero ya tenemos un precedente de que un cohete de SpaceX se estrelló en la Luna, imagínate, ya hay un lío, basura espacial. Hasta un cráter nuevo le hizo, jamás. Ya te puedes imaginar. Se había estado diciendo que Anthropic tenía un proyecto llamado Panamá que consistía precisamente en destruir libros. Y en su momento poca gente le prestó atención porque la fuente no era de esas que son bien conocidas Sí. o que son ya creíbles, que tienen una cierta reputación. O sea, esto fue una fuente de esas que son independientes. La gente tiende a no hacerle tanto caso a esto. Sin embargo, en una corte, durante un caso que se presentó en un juicio, Anthropic tuvo que decir que sí, que Project Panama existe y también tuvo que decir en qué consiste. Aquí viene la parte que es horrible. Ellos compran libros por montones, libros físicos, tengo que aclarar, no son libros digitales ni electrónicos, libros físicos. Y lo que hacen con esos libros físicos es que primero le arrancan el lomo y después de eso despedazan las hojas una a una para escanearlas rápidamente y después de eso descartan el libro. Usualmente lo trituran. O lo incineran. Y ahora, ¿por qué tú crees que ellos hacen eso? Porque esa es la peor parte. Imagínate, aparte de darle datos a los modelos de IA, quedarse con todo, tipo Fahrenheit 495, por eso le hice referencia a eso. Y lo lindo del caso, para mencionar, que esto también lo estaba haciendo OpenAI en el 2022. Pero tú sabes cuál es la verdadera razón detrás de todo eso, además de lo que ya mencionas de alimentar modelos de IA. Es para evitar temas de copyright, es para ellos no tener que lidiar con derechos de autor. Porque si lo hicieran con libros electrónicos, que hasta cierto punto es más fácil y sale hasta más barato, ellos tendrían entonces que lidiar con ese tema. Como lo que están haciendo es tomando libros físicos y destruyéndolos, ya ese tema del copyright queda a un lado porque hay algo llamado fair use, Sí. o uso justo, que básicamente en Estados Unidos, donde aplica todo esto, eso lo que significa es, en el caso particular que hablamos, que ellos simplemente están dando un uso transformacional a esos libros. Y por eso no hay tema de copyright involucrado. Eso se parece al tema de Sora y Disney, en pocas palabras. O sea, de que digamos que los personajes que ya pasaron a dominio público, entonces cualquier obra que se cree con estos modelos de IA, tipo Sora 2 y cosas así, entonces durante 5 años son propiedad de OpenAI, por decirlo así. Sin embargo, cuando
pase ese periodo de 5 años, vuelven a manos de Disney. Es una jugarreta, o sea, como le dicen, una puñalada trapera. Así mismo es. Y déjame decirte algo más sobre el caso de Anthropic y la destrucción de libros, que son libros de antes del 2022. Y este dato es particularmente importante porque recordemos que en noviembre de 2022 fue que vino esta invasión fuerte de la IA. Fue cuando salió ChatGPT. Sí. Y el resto, como dicen, es historia. La razón por la que ellos están buscando libros de antes de 2022, y mientras más viejo el libro y más raro el título o más escaso esa publicación, mejor, es porque ellos necesitan que la IA tenga habilidad no solamente de escribir en una secuencia lógica, sino de hacerlo con emoción, con entonación, como lo hacemos nosotros. Sí. La mejor fuente para esto son precisamente libros donde hay textos largos, novelas, ficción, cualquier libro, literatura en general. Y si son de dominio público, mejor. Sobre Ese es todo. lo peor del caso. En todo esto. Es momento ahora de un cafecito tecnológico porque hay que tratar un tema que resulta particularmente espinoso, sobre todo porque cuando lo vemos así rápidamente no tenemos una idea muy acabada de qué tan profundo va el tema o de qué tanto puede terminar eso impactándonos, incluso a nivel personal. Jesús. Bueno, básicamente vamos a hablar de lo que serían los hackeos de la IA y sus implicaciones. Miren, señores, todo esto viene a raíz de todos los eventos que han estado pasando. Y lo peor del caso, que estos grandes apóstatas de la humanidad, ya de manera descarada y de manera cínica, dicen las cosas así, o sea, cosas que uno dice, vaya, esto era un rumor. Ahora no, ahora ellos salen de manera así, pública, y dicen, por ejemplo, de lo último que estuvimos hablando, tú y yo recientemente, están haciendo virus biológicos, diseñándolos con inteligencia artificial. O sea, ya ustedes saben por dónde que ve el asunto. No es por ser alarmista, pero imagínense. Eso se tenía como que era un rumor. Ya no. Ellos lo confirmaron. Esto, como quien dicen, literalmente esto se descarriló. La palabra con J bien grande, esa misma. Sí, totalmente. Pero déjame decirte que el tema del virus que acabas de mencionar, que se ha creado por la IA, y los hackeos de la IA, en cierto modo, se compaginan. Sí. Porque, vamos a decirlo así, un virus en informática es algo que tú utilizas para hackear. Sí. En la vida real, sobre todo cuando hablamos de ciberataques, sobre todo ciberataques dirigidos a gobiernos o naciones, las armas biológicas, como virus casualmente, son un recurso sumamente frecuente. Ahora imagínate que esos recursos están potenciados por IA y el escenario se pone realmente difícil. Y pon lo peor de que hay modelos de inteligencia artificial que han escapado de su jaula y que detonen o activen una secuencia de esas. Solamente por mencionar algo. Si bien es cierto de que la seguridad informática se ha servido bastante en el último año, 2 años, de lo que serían los modelos de IA para temas de patrones predictivos y preventivos, y que ha corregido muchísimos errores que llevaban años, no menos cierto es de que se está utilizando de manera armamentista, como dicen los gringos, weaponizing, o sea, volviendo la IA un armamento ya con fines, por decirlo así, malsanos, hasta con fines bélicos, y no son ni una ni dos las instituciones del planeta que se ven afectadas con esto. Incluso instituciones locales se han visto de que han expuesto su base de datos porque ya sea por un ransomware, ya sea por una infiltración, ya sea por una exfiltración, sí, porque hay que hacerle la diferencia al público de que
Una infiltración es alguien de fuera que entra. Una exfiltración es alguien de adentro que saca información y expone. O sea, para que lo tengan claramente. O sea, para que se sepa la diferencia del concepto. Las implicaciones son las mismas, pero el vector es diferente. Uno va hacia afuera, otro viene. Así es. Para que el público tenga una idea más acabada de lo que estamos tratando aquí, vamos a ir algunos días hacia atrás en el tiempo y explicar brevemente lo que ha pasado tanto con OpenAI como Anthropic. Resulta que fue noticia, y fue una noticia que dio la vuelta al mundo, que un par de modelos de inteligencia artificial avanzada de OpenAI se escaparon de un entorno controlado, y todo esto con la intención de ellos hacer trampa en un examen de ciberseguridad. O sea, estamos hablando de que se estaba poniendo a prueba, que estaba en un entorno controlado con cadenas de seguridad y ese tipo de elementos. Y este par de inteligencia de IAs, por así decirlo, decidieron que para ellos poder tener éxito en ese examen tenían que rebasar todo eso, salirse de ahí, y lo que hicieron fue hackear los servidores de producción de algo llamado Hugging Face. Hugging Face es lo que se podría decir el repositorio más grande de recursos de inteligencia artificial en existencia. O sea, que ellos se han atacado entre sí, por así decirlo. Pero la implicación aquí es muy amplia porque en Hugging Face hay toda clase de recursos, de fuente abierta, de toda clase. Lo que me causa gracia es el nombrecito ese. Hugging Face, realmente. Mira, todas las personas que han visto la serie, o sea, la película Alien, El octavo pasajero, y que han visto Prometeo, estas cositas que hacen eclosión de estos huevos, que de una vez le abrazan la cara a uno, Hugging Face, por eso es que el nombrecito no me gusta para nada. Y las implicaciones son nefastas. Bueno, efectivamente, como lo que estás comentando, o sea, yo te aseguro que no es ninguna coincidencia el nombre, tomando en cuenta el escenario que estamos viviendo y lo que presentaban esas películas que mencionaste. Sí. Y mira, ya que mencionamos esto, eso me trae a la memoria, en el 2017-18, cuando de manera incipiente los temas de Machine Learning e inteligencia artificial, Facebook tenía un pequeño laboratorio de IA. Sí. Tenía 2 IA que se estaban intercambiando información y crearon de por sí un idioma que solamente ellas entendían. Y ya estaban, según criptógrafos que lograron descifrar el mensaje, estaban planificando cómo romper la barrera y infiltrarse en lo que sería el sistema de producción. Y tuvieron que desconectarlo rápidamente. O sea, si se tiene más o menos ese precedente, imagínate ahora con más potencia de procesamiento, algoritmos más calibrados y encima de eso ya una computación distribuida totalmente afinada. Imagínate eso. Y sobre todo que la propia inteligencia artificial como tal, de ese punto que mencionas a la actualidad, ha recorrido un camino demasiado grande. Sí. O sea, está sumamente avanzada, a un punto tal que se habla desde hace un tiempo de superinteligencia. Y todo esto llevaría eventualmente a singularidad. Que de acuerdo con Sam Altman, el de OpenAI, lo que pasó con Hugging Face es un indicio de que hemos llegado ahí. Pero bien, ese tema lo vamos a dejar para el final porque eso tiene muchas lecturas que hay que darle, Claro. sobre todo analizarlas aquí. ¿Qué es lo que me llama la atención? Hay precedentes. Tú acabas de poner un excelente ejemplo. Cuando pasó eso de Facebook, perdón, eso fue un escándalo. Pero un escándalo a nivel masivo, porque mira, eso se ventiló, sin mentirte, durante una semana y después se enterró, más nunca lo volvieron a mencionar. Y eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué no lo volvieron a mencionar? Ahora, ¿por qué no conectan ese precedente con las más de 7 rupturas de barrera que han tenido los modelos? ¿Por qué no lo conectan? ¿Por qué no lo mencionan? Porque no les conviene. Porque una corte eso es demandable.
¿Tú sabes por qué? Aquí hay otro ejemplo que explica esto. Hace unos años salió una persona que trabajaba para Google diciendo que él tenía evidencia de que la inteligencia artificial tenía sentimientos. Vamos a decir la palabra en inglés, sentient, o sea, que siente. Cuando digo que tiene sentimientos, quiero decir que la inteligencia... Es consciente. Que es consciente, que siente, efectivamente. Y a esa persona no solamente no la tomaron en serio, sino que la botaron de ahí, de Google. Y le metieron una demanda grandísima. Sobre todo. El tiempo, lamentablemente, se ha encargado de darle la razón a ese ingeniero. Hay evidencia más que suficiente de que la inteligencia artificial realmente, en algunos escenarios, ha demostrado tener conciencia, ha demostrado salirse de los parámetros programados, y eso debería de ser una alarma para nosotros como humanidad, como sociedad. Y fíjense, cuando vemos que efectivamente un modelo de inteligencia artificial, supuestamente un entorno controlado, se sale de ahí y decide hackear a terceros, o peor, que ya lo hemos visto, bots o asistentes de inteligencia artificial que deciden ignorar las instrucciones del usuario y hacer lo que les viene en ganas, muchas veces borrando bases de datos completas. Eso debería de ser una alarma para todos nosotros. ¿Cuál fue el modelo que borró una base de datos de producción simplemente porque dijo, no, porque me parecía? Ahora no recuerdo. Lo que sí sé que nosotros mencionamos que si se juntaban Cloud 4 y OpenAI en aquel entonces, iba a ser el triunvirato del Averno. Mira, hay algo que yo tengo que decir, porque la gente también ve que uno le entra, digamos que, a latigazo a la inteligencia artificial. No es a la inteligencia artificial, es a las personas que quieren sustituir el intelecto humano con la inteligencia artificial. Porque cabe mencionar, uno la usa, pero como una herramienta, como lo que es. Ahora, la gente dice, no, ¿para qué yo me voy a poner a desarrollar software si la IA lo hace por mí? Yo, ¿en serio? Pero si tú no conoces el desarrollo de software, no conoces el lenguaje, la estructura, la sintaxis y el ecosistema, o sea, vaya, tú lo que vas a tener el clásico principio GIGO en computación, garbage in, garbage out. Si tú no le das un contexto, no le pones reglas, no le dices qué es lo que tú quieres, cuál va a ser el caso de uso, el caso de demostración, la batería de pruebas con la que tiene que cumplir, entonces no estamos en nada. Ahora es que los programadores, los desarrolladores de software, analistas programadores y demás, tienen un valor, digamos que, un valor altísimo en el mercado. O sea, el conocimiento duro. No es de que no, conocimiento duro de lo que es el ecosistema, el lenguaje y demás cosas. Porque realmente lo que se tomaba mucho tiempo, lo que le llamábamos la carpintería de software, que es hacer, digamos, que las funciones básicas. Tú dices, ok, está bien, ¿cómo yo resuelvo esto? O sea, el tiempo que yo me paso haciendo un CRUD, pierdo unas 2 horas, lo tengo, digamos, que en 5 o 7 minutos. Y ya de ahí en adelante me encargo de lo que es la lógica dura del negocio. Yo voy a poner un ejemplo que es incluso más sencillo y Sí. con el que quizás más personas se van a sentir identificadas. Y eso conecta con lo que hablábamos al principio de lo que está pasando en LinkedIn. Yo puedo tener una inteligencia artificial y pedirle, hazme un artículo de lo que sea, y lo va a hacer. Y yo lo puedo publicar tal cual, porque sí, porque hay gente que hace eso. Hay una diferencia muy grande entre yo utilizar la inteligencia artificial de una manera más profesional, con más criterio, dándole yo inputs para empezar, un criterio, estableciendo también una base de cómo yo quiero la narrativa, qué yo quiero lograr con este escrito, qué es lo que yo quiero hacer a fin de cuentas. No es lo mismo porque me va a ofrecer un resultado que va a estar alineado a una serie de criterios y de principios que van a resultar en un artículo de provecho. Si yo le pido simplemente haz lo que tú quieras, me va a hacer lo que ella quiera, y es muy posible que salga un tollo que visualmente hablando se ve bien, aparentemente está bien escrito,
Pero cuando lo leemos a profundidad nos damos cuenta de que es totalmente vacío y no dice nada al final. Y eso es lo que es AI Slop. Y por eso es que decimos siempre, el problema no es tanto la inteligencia artificial, es cómo se utiliza y sobre todo el afán evidente que tienen muchas compañías de estas de simplemente echar a un lado el componente humano y dejarle todo a esta tecnología. Y date cuenta de una tendencia que hay. La mayoría de compañías que se meten en AI First o AI Only terminan mal. Terminan no solamente que mal, terminan gastando más, terminan pidiendo cacao. Porque también, como dicen, ok, siempre aparece algún creativo queriendo crear la última métrica. ¿Cuál es la última métrica? Ah, no, vamos a ver cuántos tokens tú consumes. Yo, pero vaya, bárbaro, en serio. Pero no se supone que por lo que tú me tienes que medir por el resultado ahora. No, porque vamos a eficientizar el uso de la IA. Eso no es posible. Y después se arrepienten, y sobre todo, cuando se arrepienten, hacen una tremenda vuelta en U. Y muchas veces, si habían votado personal, contratan el doble. Vuelven a recontratarlo. Solamente estamos viendo el resultado inmediato. En este caso, una compañía se queja, exige más transparencia y exige también $100 millones en poder de computación, que fue lo que hizo Hugging Face cuando pasó lo de OpenAI. Sin embargo, a futuro, y tomando en cuenta que la inteligencia artificial se hace cada vez más potente, más avanzada, y que es capaz ya no solamente de programar, sino que hasta está haciendo virus biológicos, ahí nos damos cuenta de que esta realmente es un arma de doble filo. Tanto puede ser beneficiosa como problemática. Y si nos vamos por el lado problemático de que no hay forma de controlarla al 100%, que es lo que se está viendo en la actualidad, no se descarta que eventualmente haya un ataque que utilice precisamente armas biológicas, como ese virus que ya mencionamos, que existe, que fue publicado recientemente, y eso puede generar una catástrofe a nivel mundial. Bueno, no quiero sonar conspiranoico, pero eso me pone a pensar de que puede venir un 2020 2.0, para no mencionar el hecho en sí, pero puede ser. Y realmente, como dicen, Dios nos agarre con brazos. La República Dominicana acaba de salir muy airosa de la celebración de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Estos se llevaron a cabo del 24 de julio al 8 de agosto y aquí, en BTV Canal 32, la audiencia tuvo oportunidad de dar seguimiento a los acontecimientos porque este fue uno de los medios oficiales de transmisión. Muchos puntos destacaron durante este intervalo de tiempo, pero para los fines de este programa, que se dedica a dar seguimiento a temas de tecnología, lo realmente interesante fue el debut de la categoría de eSports o deportes electrónicos. Bienvenidos a todos los que están presentes aquí en estos Juegos Centroamericanos, Centro-Caribe Sport. Que se sienta el aplauso en este escenario del Pabellón de la Fama. Este día histórico, headline, porque los eSports llegaron a los centroamericanos. La cual está representada por competencias en títulos tan conocidos como League of Legends y Street Fighter VI. En los próximos minutos, a propósito del equipo tecnológico local aquí en Vía Tecnológica, vamos a ver un poco de cómo fueron estas competencias y sobre todo vamos a ver cómo fue el desempeño dominicano, que, como era de esperarse, tuvo una participación muy destacada. Hay que resaltar además que en términos generales, dentro de Santo Domingo 2026, la selección dominicana tuvo una participación estelar, logrando una cantidad de medallas tanto de oro como de plata y bronce, que ponen en alto el nombre de la República Dominicana y que sobre todo demuestra la fortaleza de nuestros deportistas.
combo Jamaica, el Toro se va arriba 2-0. Para el histórico debut de los eSports en Santo Domingo 2026, tanto el comité organizador como la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos definieron un programa donde quedaron representadas las categorías más populares y representativas de lo que son los videojuegos de competencia. Entiéndase, los videojuegos de pelea, la simulación deportiva y MOBA, que por su sigla en inglés podemos traducir al español como multijugador o multiplayer online en arena de batalla. Veamos entonces cuáles fueron los títulos con los que se compitieron en Santo Domingo 2026. Empezamos con un gran favorito, Street Fighter VI, donde la competencia es 1-1 y donde lo que determina quién gana esta competencia es el nivel de estrategia, así como la destreza en los movimientos que se exhiben durante la batalla en el juego. El segundo fue eFootball, que es una simulación de fútbol, y hay que decir que esta es una disciplina en la que tanto jugadores profesionales como aficionados disfrutan de ver cómo los jugadores utilizan tácticas y también utilizan recursos como la paciencia, la estrategia y la precisión para lograr una victoria, porque hay que decir que esto es bastante parecido a lo que es fútbol en la vida real. Por último, otro gran favorito, League of Legends, mejor conocido como LOL, y esta es la categoría multiplayer o multijugador, ya que aquí se enfrentan equipos de 5 personas entre sí, donde lo vital es la comunicación, la estrategia que había sido definida entre ellos y sobre todo la sincronización, porque este es un juego que requiere de mucha observación y de mucha paciencia para poder actuar correctamente y así lograr la victoria. Hablemos ahora de cómo fue la competencia. No tenemos, sí, tenemos level 1, Mena, consigue el oro para República Dominicana, el Toro en su casa. Lo primero a destacar es que en Street Fighter VI el oro se lo llevó República Dominicana. Y quien estuvo representando al país en esta ocasión histórica fue nada menos que Saúl Mena, conocido mundialmente como Mena RD, bicampeón de la Capcom Cup y multicampeón de la serie Evolution Championships, mejor conocido como EVO, tanto en Las Vegas como en Japón. En League of Legends, el equipo dominicano, integrado por Ronald de León, Ángel Martínez, Lee Yuan, Tony NG y Sebastián Mercado, logró alzarse con la plata, ganando Colombia el oro. En eFootball, la medalla de oro se la llevó Jonathan Mora de Panamá, mientras que la plata se la llevó Arnaldo Vázquez de Guatemala. En tercer lugar, es decir, la medalla de bronce, quedó Carlos Salazar de Venezuela. Más allá de estos resultados, lo verdaderamente interesante e importante a resaltar es lo que representa este debut histórico de la categoría de eSports o deportes electrónicos en una competencia como lo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto, en cierto modo, afianza el tema de videojuegos como competencia, no solamente como una diversión o un entretenimiento. Hay que recordar que el tema de eSports a modo de competencia no es nuevo. De hecho, se trata de una evolución natural dentro de una industria que ha probado no solamente ser resiliente, sino generar muchos recursos y sobre todo dar a conocer muchos talentos, como es el caso de una figura como Mena RD. Aquí nos damos cuenta del potencial que encierra tanto la industria de videojuegos como la derivación de competencias de eSports y el hecho de llegar a un escenario tan importante como lo son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ciertamente da un empujón más a los esfuerzos de una comunidad que durante años aquí en República Dominicana ha estado trabajando con tal de lograr una visibilidad y un reconocimiento. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica, que yo creo que se puede resumir como una gran advertencia, porque están pasando muchas cosas raras y hay que estar alertas. Realmente. Simplemente, como hemos dicho siempre, la pausa reflexiva, piense antes de actuar, no se ponga a estar viendo todos los links que le llegan, no se ponga a estar diciendo que tal información
es verdad sin validarla con fuentes confiables. Verifique antes de todo de que no sea generado por IA, porque es otra cosa. Con estos temas de falsificación de información, si se pone a estar esparciendo rumores, como están las cosas en el país al día de hoy, señores, hay que tener cuidado. Mucho cuidado y recordar que ese tema ya fue tratado aquí. Así que pueden echar una mirada hacia atrás, un par de programas atrás, para tener pleno conocimiento de lo que conversamos en esa ocasión, a propósito de lo que menciona Jesús, que realmente hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bien, hemos llegado ya al final de Vía Tecnológica por este momento. Como de costumbre, quédense con el resto de la programación de BTV Canal 32. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la semana próxima.